¿Alguna vez te has preguntado en silencio, ¿será que ya pasó mi momento de propósito? El capítulo 3 de Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para todo. Pero, ¿qué sucede cuando sientes que tu tiempo ya quedó atrás? Cuidaste de tus hijos. Serviste con entrega. Has enfrentado luchas, has visto sueños apagarse, y ahora parece que el mundo sigue adelante sin preguntarte si todavía tienes un llamado. Nadie lo dice con palabras, pero el mensaje es claro: gracias por lo que hiciste. Ahora es momento de apartarte. Y entonces, poco a poco, una voz empieza a susurrar: ya terminaste. Pero, ¿y si esa voz no viene de Dios? La palabra enseña que hay una etapa para cada cosa bajo el cielo. Y eso también incluye este momento. Moisés tenía 80 años cuando Dios le dijo: es ahora. Ana ya era anciana cuando Dios le permitió reconocer al Mesías. Y Juan, solo y exiliado en su vejez, recibió la revelación más poderosa del cielo. ¿Y si no llegaste tarde? ¿Y si apenas estás listo? Al final de este video, vamos a desmentir la mentira de que la edad es un límite y a recuperar la verdad: en cada etapa de la vida, incluso en esta, Dios sigue llamándote. Si este mensaje te toca profundamente, no es casualidad. No estás solo. Este canal existe para momentos como este, donde la verdad de Dios necesita sonar más fuerte que el miedo. Hemos explorado temas en los Salmos, Proverbios, Romanos e Isaías. Pero hoy, el mensaje de Eclesiastés 3 es especialmente íntimo. Puedes visitar nuestro sitio web para ver todos los recursos gratuitos que tenemos, incluso libros digitales para reflexionar y profundizar más. Nuestra misión es clara: ayudarte a escuchar la voz de Dios con más claridad y a seguirlo con todo tu corazón. Ahora, volvamos al mensaje. Salomón no escribió Eclesiastés siendo joven. Lo escribió tras haberlo visto todo: riquezas, placeres, poder, conocimiento, y aún así, cuando todo se apagó, quedó un vacío. Entonces llega el capítulo 3. Una pausa. Un poema. Un recordatorio divino. Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Este mensaje no es para impulsar a los ambiciosos, sino para levantar a los cansados. Para aquellos que sienten que ya se les pasó la oportunidad. Para los que creen que su ventana se cerró. Y Salomón, con toda su sabiduría vivida, dice: no, no la perdiste. Porque el Dios que reina sobre la eternidad no se guía por relojes ni calendarios. Él es el Dios de las temporadas. Se mueve en ritmos, no en hojas de vida. Que tu paso sea lento no significa que tu propósito terminó. Que ya no mencionen tu nombre no quiere decir que tu tarea se acabó. Aún hay un tiempo para ti. Un tiempo para hablar. Un tiempo para sembrar. Un tiempo para brillar. Un tiempo para llorar con quien necesita tu consuelo. Un momento para encender en otros el fuego que alguna vez ardió en tu alma. Tal vez ya no estás llamado a correr como antes, pero quizás ahora estás llamado a enseñar a otros cómo correr. Puede que no te sientas visto, pero el cielo todavía te ve. Porque en el reino de Dios, el propósito no se mide por aplausos ni escenarios, sino por fidelidad. Salomón no dice que todas las etapas serán brillantes, dice que cada una tiene un sentido. Incluso las silenciosas. Incluso las que llegan más tarde. Incluso esta, en la que estás ahora. Así que no desprecies esta temporada. Pregunta a Dios qué historia sigue escribiendo contigo en medio de ella. El tiempo puede haber avanzado, pero las manos de Dios jamás te han soltado. Mientras tengas aliento, tienes un momento, un propósito, un llamado. No estás atrasado. Estás justo a tiempo, en el tiempo de Dios. La quietud nos incomoda. Decimos que queremos descansar, pero en realidad ansiamos movimiento, visibilidad, señales de que aún somos útiles, de que aún importamos. Y cuando eso se detiene, o se hace más lento, entramos en crisis. Dios, ¿por qué me apartaste?
¿ya no me necesitas? ¿Te olvidaste de mí? Pero Eclesiastés 3 no solo nos recuerda que hay un tiempo para todo. También revela algo más profundo. Dios hizo todo hermoso a su debido tiempo, y puso eternidad en el corazón humano. Eclesiastés 3:11. Y es ahí donde nace la inquietud. En ese espacio entre lo que Dios está haciendo y lo que aún no podemos ver. Hay etapas activas, otras ocultas, algunas mal entendidas, pero ninguna es inútil. Piensa en el invierno. Parece vacío. Árboles sin hojas, cielos grises, silencio. Pero bajo la superficie, la vida hace su obra más profunda. Las raíces se afirman. Los sistemas internos se fortalecen. Y cuando llega el momento correcto, lo que parecía dormido, florece con fuerza. Contigo es igual. Que este tiempo se sienta callado, no significa que esté vacío. Dios suele hacer sus preparaciones más poderosas en los momentos donde nada parece estar pasando. Mira a Moisés, 40 años en el desierto después de haber vivido en un palacio. Sin milagros, sin fama, solo arena, ovejas y silencio. Pero en esa aparente soledad, Dios no lo olvidó, lo estaba formando. Le quitó al príncipe, y lo convirtió en libertador. Mira a Elizabeth, años de infertilidad. El mundo la vio como un fracaso. Pero Dios la vio como un vientre digno de llevar al precursor del Mesías. Eso no fue una interrupción de su propósito. Fue la preparación para cumplirlo. Así que si estás en una etapa que parece estancada, si sientes que la vida siguió sin ti, no confundas el silencio con abandono. No estás siendo descartado. Estás siendo moldeado. Hay frutos que solo maduran en el reposo. Y mientras más profundo el llamado, más profunda la preparación. Puede que tu voz hoy suene más baja, pero eso no significa que haya perdido su fuerza. Puede que tu nombre ya no se escuche en cada lugar. Pero en el cielo todavía se pronuncia con honor, elegido, elegida. Tu propósito sigue en pie. Puede que ahora tu vida no se vea como antes, pero eso no significa que tenga menos valor. Al contrario, significa que ha ganado profundidad. Tendemos a pensar que ser útiles es hacer cosas. Pero para Dios, muchas veces se trata de en quién te estás convirtiendo. Quizá esta sea tu etapa de transformación. Tal vez lo que viene es tan sagrado que no puede ser apresurado. Quizá tu propósito hoy no tiene que ver con plataformas ni visibilidad, sino con raíces profundas. No con ruido, sino con legado. Así que no maldigas el silencio. No tengas prisa en la espera. No te entierres bajo la mentira de que tu tiempo ya pasó. Dios está preparándote para algo que aún tiene peso eterno. Lo que parece estancado para los ojos humanos, es tierra santa para Dios. Antes te buscaban. Contaban contigo. Mencionaban tu nombre. Pedían tu consejo. Esperaban tu presencia. Pero poco a poco, la atención cambió. Las llamadas fueron menos. Pasaste de ser protagonista a observar cómo la nueva generación toma el paso. Nadie lo dijo en voz alta, pero todo a tu alrededor parecía gritarlo, ya no es tu momento. Este es el dolor del que nadie te advierte. No es debilidad física, es la sensación de volverte invisible espiritualmente. La cultura avanza sin preguntar si aún estás aquí. Incluso la iglesia, si no tiene cuidado, puede celebrar la energía joven y olvidar la sabiduría que se ha forjado con los años. Pero escucha esto con claridad, Dios no olvida a los fieles. En un mundo que premia el rendimiento, Dios honra la constancia. Donde otros valoran la velocidad, Dios aprecia la profundidad. Él te ve. Vio a Sara, mucho después de que ella pensara que ya no podría dar vida. Vio a Simeón, día tras día, en el templo, con cabello canoso, manos temblorosas, aferrado a una promesa que nadie más recordaba. Vio a Ana, viuda, anciana, ignorada por muchos, pero aún ayunando, orando, creyendo. Y fue ella quien habló primero del Redentor a quienes esperaban su llegada. Ellos no fueron olvidados.
fueron escogidos. La Escritura no pone a los ancianos de lado. Los exalta. Hasta la vejez y las canas, yo soy el mismo. Yo te sostendré. Yo te hice y yo te llevaré. Isaías 46, 4. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y llenos de savia. Salmos 92 horas y 14 minutos. Las canas son una corona de gloria, se obtienen por el camino de la justicia. Proverbios 16:31. Estas no son palabras para consolar. Son declaraciones de valor. Nos recuerdan que Dios no deja de invertir en ti solo porque otros hayan dejado de verte. Llamó a Abraham a los 75. Le dio a Caleb la fuerza para conquistar montañas a los 85. Le dio a Juan la visión más gloriosa no en su juventud, sino en el exilio, en sus últimos años. ¿Por qué? Porque la madurez no te descarta. Te califica. La sabiduría se gana. La perseverancia se forja. Y en el reino de Dios, tus cicatrices pesan más que tu rapidez. Así que si el mundo ha dejado de mencionar tu nombre, acércate más a aquel que aún no pronuncia. Si la iglesia parece olvidarte, recuerda que el cielo celebra tu fidelidad. Y si la cultura idolatra la juventud, descansa en el Dios que corona la edad con honra. No estás invisible. No estás olvidado. No estás descartado. Puede que el mundo se olvide, pero Dios todavía te ve. Y muchas veces, quienes han caminado más tiempo con Dios son precisamente aquellos en quienes Él más confía cuando lo importante ya no es el ruido, sino el legado. Así que levanta la cabeza. No estás fuera de juego. Estás en terreno sagrado. Y tu propósito, incluso ahora, sigue llevando el peso del cielo. Si Moisés hubiera escrito su currículum a los 79 años, no habría impresionado a nadie. Un fugitivo. Un revolucionario fallido. Un pastor escondido en el desierto. Sin palacio, sin audiencia, sin plataforma. Solo polvo, ovejas y silencio. 40 años de espera, y cualquiera habría dicho que su historia ya había terminado. Un talento desperdiciado. Un propósito que perdió su oportunidad. Pero Dios no lo vio así. Dios lo llamó formación. Porque cuando Moisés cumplió 80, el cielo habló desde el fuego. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Éxodo 3:4. Y justo en ese instante, su tiempo comenzó. No a pesar de su edad, sino por causa de ella. A veces lo olvidamos. Dios pudo haber elegido a alguien de cualquier generación. Un joven fuerte, valiente, preparado. Un guerrero en su mejor momento. Pero no lo hizo. Esperó. Esperó a que Moisés fuera mayor. Más lento. Oculto. ¿Por qué? Porque cuando un joven se adelanta, muchas veces quiere probar algo. Pero cuando alguien con años a cuestas da un paso al frente, lo hace para obedecer. Moisés ya no tenía ambiciones que alimentar. Tenía entrega. El desierto lo vació de orgullo, y eso fue lo que lo hizo capaz de cargar con una nación. Dios no necesita tu fuerza. Necesita tu disposición. Tal vez hoy te sientes como Moisés. Demasiado lejos de toda influencia. Demasiado tarde para dejar huella. Demasiado atrapado en rutinas silenciosas como para creer que Dios aún puede llamarte por tu nombre. Pero el propósito no caduca. Y Dios no olvida a los suyos. Lo que tú ves como retraso, Él lo ve como diseño. Moisés tuvo que pasar décadas en lo oculto. Para que cuando el fuego apareciera, no se distrajera con la fama. Tuvo que aprender el ritmo del pastoreo. Para luego poder guiar a un pueblo rebelde en medio del desierto y la guerra. Tuvo que vivir lo suficiente como para entender que la liberación no llega por carisma, sino por rendición. Y lo mismo pasa contigo. Tal vez este sea el tiempo donde ya no anhelas el escenario, pero aún llevas el fuego.
Tal vez este sea el año donde te sientes vacío, pero en realidad estás en posición. El llamado puede volver. Puede que llegue desde un lugar inesperado. A una edad que el mundo considera tarde. En un momento que parece común, hasta que Dios lo enciende. Tu zarza tal vez no arda con llamas. Pero puede arder con carga, con compasión, con claridad. Con un susurro que dice, no he terminado contigo. Moisés no llegó tarde. Llegó preparado. Y tú también lo estás. En nuestro sitio web puedes encontrar ebooks diseñados para ayudarte a profundizar en la palabra, perfectos para temas como este. Ya sea que estés explorando tu propósito, tu identidad o el legado que quieres dejar, ahí encontrarás herramientas para seguir caminando más allá de esta pantalla. Antes de que los pastores se inclinaran. Antes de que los sabios iniciaran su viaje. Hubo unos pocos olvidados, esperando en silencio. Esperando en oración. Esperando con una fe que no se apagó, aunque su vista sí lo hiciera. No eran jóvenes. No eran famosos. Pero fueron los que Dios eligió para reconocer a su Hijo. El Evangelio de Lucas se toma el tiempo de decirnos sus nombres. Zacarías, Simeón, Ana. Ancianos, fieles, invisibles para muchos. Y sin embargo, parte esencial del comienzo de todo. Zacarías seguía sirviendo en el templo cuando muchos ya asumían que su tiempo había terminado. No tenía hijos, ni herencia. Pero el cielo se abrió, y el ángel Gabriel se le apareció, no a un sacerdote joven, sino a él. Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Lucas 1:13. Fue una promesa retrasada, pero no olvidada. Dios esperó hasta que su edad hiciera el milagro innegable. Zacarías se convirtió en el padre de Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto. Luego aparece Simeón. Sin cargo oficial. Solo un hombre del que la Biblia dice que era justo, piadoso. Esperando la consolación de Israel. Lucas 2:25. No sabemos cuánto esperó. Solo que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y en un día común en el templo, el Espíritu le susurró, es él. Tomó al niño en sus brazos y dijo, mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2:30. El Mesías no fue presentado primero a los jóvenes, sino puesto en los brazos de los mayores, de aquellos que supieron esperar. Y después, Ana. Anciana. Viuda por décadas. Sin escenario. Sin público. Solo una profetisa silenciosa que jamás dejó de aparecer. No se apartaba del templo. Adoraba día y noche. Ayunaba. Oraba. Lucas 2:37. Y cuando vio al niño, supo quién era. Y no guardó silencio. Comenzó a hablar con todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Lucas 2:38. No está nada mal para una mujer en sus 80. ¿Qué nos dice esto? Que en la historia del nacimiento de Cristo, Dios no ignoró a los ancianos. Los honró. Confió a su Hijo en manos que habían vivido. Reveló su gloria a ojos arrugados por el tiempo. Eligió a quienes caminaron por décadas en silencio. Y aún así seguían creyendo que la promesa estaba viva. Los jóvenes pronto correrían con el mensaje. Pero los ancianos fueron los primeros en recibir al Mesías. Así que si crees que tu edad te descalifica, recuerda a Ana. Recuerda a Simeón. Recuerda a Zacarías. Dios no los eligió a pesar de su edad, sino por su fidelidad en medio de ella. Él sigue escogiendo a quienes tienen raíces, a los que han soportado, a los que han aprendido a reconocer lo sagrado, aun cuando otros lo ignoran. Y tal vez ese seas tú. Has visto demasiado como para dejarte impresionar fácilmente. Has esperado demasiado como para perseguir lo superficial. Pero aún crees. Y ese es un regalo que el mundo necesita urgentemente. Tal vez ya no estás llamado a correr como antes.
pero sí a ver lo que otros aún no pueden. Y cuando el Espíritu susurre, ahí está, tú sabrás. Porque el propósito no se jubila. Solo se vuelve más profundo. Las voces más maduras a menudo son las que transmiten con mayor claridad lo que viene del cielo. El mundo aplaude los comienzos. Nuevos proyectos. Arranques llenos de energía. Crecimientos rápidos. Pero la Biblia celebra algo distinto. Saber terminar bien. Cuando la fuerza de la juventud disminuye y el ruido de la ambición se silencia, comienza a surgir algo sagrado. El legado. Y el legado no se construye en tus 20s. Se talla lentamente, con cicatrices, con rendiciones, con años de caminar con Dios cuando nadie te mira. Por eso, la etapa madura de la vida no es el final del propósito. Es el momento de la sabiduría profunda. La clase de sabiduría que no solo enseña, sino que imparte. No solo conocimiento, sino presencia. No solo respuestas, sino perspectiva. Este es el llamado santo al que Eclesiastés alude cuando dice: Dios hizo todo hermoso a su debido tiempo. Eclesiastés 3:11. La belleza no está solo en el florecer de la juventud, sino también en las raíces de los años vividos. En las líneas del rostro que cuentan historias de risa y dolor. En las lágrimas que enseñaron a confiar. En las décadas de decirle sí a Dios cuando nadie te veía. Las escrituras están llenas de ancianos que se convirtieron en pilares. David no dejó de escribir después de Betsabé. Compuso salmos impregnados de arrepentimiento, misericordia y adoración que aún hoy sanan corazones rotos. Pablo no se retiró tras plantar iglesias. Escribió cartas desde la cárcel, guiando desde las cadenas, dando forma a una teología que sobrevivió a imperios. Noemí pensó que ya no tenía nada que ofrecer. Pero su guía llevó a Ruth al Redentor, y de esa línea nació el Mesías. Y Juan, anciano, exiliado, olvidado por los hombres, fue quien recibió la revelación final de Cristo. No le llegó a un líder joven en ascenso, sino a un hombre que el mundo ya había dejado atrás. ¿Por qué? Porque la sabiduría profunda habita en los que han resistido. Y cuanto más has vivido, más legado puedes dejar. El fruto de esta etapa de la vida no es productividad. Es transferencia. Alguien necesita tu historia. Alguien necesita tu mirada. Alguien necesita que el fuego que has llevado dentro, se lo pases. Este tiempo no se trata de apagarse. Se trata de terminar bien. De invertir en lo que va a durar más allá de ti. Por eso Tito 2 no llama a los mayores a retirarse, sino a enseñar, modelar, liderar con carácter, mentorear con gracia. La próxima generación no solo necesita energía, necesita anclas. Y tú eres una. Así que no subestimes esta etapa. El mundo correrá detrás de lo nuevo, pero el reino de Dios se edifica sobre los fieles. Tú ya atravesaste tormentas que te enseñaron a mantenerte firme. Has sido podado lo suficiente como para saber qué importa. Has perdido lo necesario como para valorar lo eterno. Eso no es debilidad. Eso es poder. Y tu legado comienza cuando dejas de preguntar: ¿qué más puedo hacer? Y empiezas a preguntar: ¿qué puedo entregar? Porque tal vez, lo más sabio que hagas en tu vida sea lo que dejes en el corazón de alguien más. No estás en el final. Estás en el umbral de algo eterno. Puede que se sienta como pérdida. Antes liderabas la marcha, ahora estás tras bambalinas. Antes te buscaban, te escuchaban, te necesitaban. Ahora el teléfono guarda silencio. Tu agenda, vacía. Todo se vuelve más lento. Tu nombre ya no resuena en los espacios que ayudaste a construir. Y de nuevo, esa mentira se asoma. Estoy desapareciendo. Pero desaparecer es lo que hacen las estrellas. Tú nunca fuiste llamado a ser una estrella. Fuiste llamado a ser raíz.
Y las raíces no brillan, sostienen. Cuando Salomón dijo que hay un tiempo para todo, no hablaba solo de acciones, sino de identidades que se transforman. Un tiempo para plantar y otro para arrancar. Un tiempo para construir y otro para derribar. Un tiempo para callar y otro para hablar. Eclesiastés 3. Dios no está reduciendo tu valor. Está cambiando tu función. Lo que parece una pérdida, en realidad es una profundización. Antes, Dios usó tu fuerza. Ahora, usa tu sabiduría. Antes llevabas el peso. Ahora llevas el porqué. Las temporadas no te disminuyen. Te maduran. Mira las escrituras. José gobernó Egipto siendo joven. Pero fue en sus últimos años cuando bendijo generaciones, pasando la fe que lo sostuvo. David venció a Goliat en su juventud, pero en su vejez trazó los planos del templo que nunca construiría, confiando el futuro a Salomón. Elías llamó fuego del cielo, pero su última misión fue ungir a Eliseo y dejarle una doble porción. Su actividad cambió. Su valor, jamás. Dios no rebaja a sus siervos. Los reasigna. Y quizás esta sea tu temporada. Una reasignación. Un momento más profundo. No eres menos. Eres más potente. Hablas más lento, pero con más peso. Actúas menos, pero con más claridad. Oras más en silencio, pero tus palabras sacuden los cielos. Has visto lo falso. Reconoces lo eterno. Y tu sola presencia se vuelve ancla profética en un mundo desesperado por avanzar. Así que no llores por lo que quedó atrás. Solo lamentas si dejas de creer que Dios puede usar lo que aún tienes. Porque Él no te pide volver a ser quien fuiste. Te llama a ser quien jamás podrías haber sido hasta ahora. La rama da fruto, pero la raíz deja legado. Y tú, maduro, firme, disponible, estás más arraigado que nunca. No te estás apagando. Te estás profundizando. Y lo que hoy portas puede sobrevivirte. Porque el cielo no mide por años, sino por fidelidad. Ahora observas desde la distancia. Ese lugar que antes vibraba con tu risa sigue adelante sin ti. El ministerio que ayudaste a fundar florece, pero en manos más jóvenes. La familia por la que diste tanto ahora está dispersa, ocupada, adulta. Y donde una vez estuviste, solo queda una silla vacía. O al menos eso parece. Y si eres honesto, duele. Esa silla se vuelve un símbolo de todo lo que diste, de todo lo que fuiste, y tal vez, de todo lo que temes no volver a ser. Pero, ¿y si esa silla no está vacía? ¿Y si el cielo aún la ve ocupada? Llena de presencia, de poder, de propósito. Porque Dios nunca abandona lo que una vez llenó. Y el Espíritu Santo no se retira solo porque el mundo deje de mirar. En 1 Samuel 16, Dios le dice a Samuel que unja a un rey entre los hijos de Isaí. El profeta ve a Eliab, alto, fuerte, con presencia, y piensa: sin duda este es el ungido del Señor. 1 Samuel 16:6. Pero Dios le responde: el ser humano se fija en lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. V7. Mientras tanto, en el campo, apartado, ignorado, sin invitación, estaba David. El que nadie consideró. El que Dios había elegido desde el principio. Su ausencia fue engañosa. Su unción, invisible. Pero el cielo jamás confunde ser invisible con ser irrelevante. Y tú tampoco deberías hacerlo. Tal vez ya no estás al frente de la mesa. Tu nombre ya no aparece en el letrero, ni en la agenda, ni en las notas del sermón. Pero eso no significa que tu presencia ha perdido poder. Porque, en el reino de Dios, lo que importa no es el tamaño del rol, sino la rendición del alma. No tienes que dirigir una reunión para cambiar la atmósfera.
No necesitas predicar para sostener un lugar en oración. No hace falta que te vean para que sigas siendo enviado. Algunas de las mayores batallas se libran desde sillas vacías, en intercesiones silenciosas, en sabiduría susurrada, en lágrimas que solo Dios ve. Hay una mentira que se filtra con el paso del tiempo. Si no hago, no valgo. Si no me ven, no soy útil. Si no actúo, no existo. Pero así no opera el Espíritu. Mira a Ana, una vida marcada por la oración, no por la plataforma. Mira a Juan en Patmos, solo, olvidado, pero recibiendo revelación divina. Y mírate a ti. Aún respiras. Aún escuchas. Aún ardes, aunque sea en silencio, para el Señor. Tú no eres la suma de tus tareas. Eres templo del Espíritu. Y donde te sientas, en una tarima, en una banca o en la mesa de la cocina, Él también se sienta contigo. Así que no creas la mentira de la silla vacía. No está vacía. Contiene historia. Contiene unción. Contiene espacio para que el cielo se manifieste a través de alguien que otros podrían ignorar. Y mientras el mundo corre sin freno, el Espíritu a veces elige hablar a través de quienes saben quedarse quietos. Puede que te sientas al margen, pero sigues sentado con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Y no hay llamado más alto que ese. Guión bajo 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 gui. Envejecer trae consigo un tipo de temor silencioso. No se trata solo de ir más lento. Se trata de preguntarse: ¿todo lo que viví valió la pena? Los sueños que no se cumplieron. Las personas que se fueron. Los momentos que creímos que serían memorables, pero simplemente pasaron. Miramos atrás y vemos oportunidades perdidas, relaciones rotas, años que quisiéramos reescribir. Y el corazón susurra: ¿fue algo de eso sagrado? Pero el Dios de Eclesiastés 3 dice algo mejor. Algo más profundo. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Eclesiastés 3:11. Todo. No solo las victorias. No solo las etapas ruidosas. No solo los momentos dignos de una publicación o un libro. Todo. Incluso ese año en que te sentiste invisible. Incluso esa década en la que nada parecía florecer. Incluso esas batallas silenciosas que te agotaron, pero que te enseñaron a orar. Dios no desperdicia nada. Ese es el misterio del Dios eterno. Él no está limitado por nuestra percepción del tiempo o del significado. Él ve lo que tú no puedes ver. Dios entreteje lo que otros desecharían. José fue encarcelado, abandonado, olvidado. Pero Dios estaba preparando un trono. Ruth recogía espigas en campos ajenos, tras enterrar a su esposo. Pero Dios la estaba escribiendo en la genealogía del Mesías. Pablo fue silenciado en una celda. Pero ese silencio dio lugar a cartas que formarían la iglesia para siempre. Y tú, tal vez piensas que este silencio a tu alrededor significa que Dios se ha apartado. Pero tal vez el cielo contiene el aliento. Porque el fruto más profundo en ti aún se está formando. Dios no solo obra en los momentos de fuerza. Él se mueve en lo lento, en lo oculto, en lo entregado. Porque no está construyendo un currículum con tu vida. Está edificando lo eterno. Cada etapa que creíste desperdiciada, Él la estaba sembrando. Cada momento donde pensaste que no estaba, Él estaba muy cerca. Cada cicatriz, cada silencio, cada transformación sagrada aunque lenta, Él la estaba haciendo hermosa a su tiempo. Así que no midas tu vida con relojes terrenales. Mídela con fidelidad eterna. El mundo aplaude el éxito inmediato. Dios honra la obediencia constante.
El mundo valora el escenario. Dios atesora a quienes permanecen escondidos en él. Esa etapa donde cuidaste y te agotaste, sagrada. Ese gesto de generosidad que nadie vio, santo. Ese año en que perdiste todo excepto tu fe, adoración pura. No estás atrasado. No estás olvidado. No estás acabado. Estás en manos de un Dios que no desperdicia nada y redime todo. Y si sientes que el tiempo te dejó atrás, recuerda esto. Tú sirves al Dios que creó el tiempo. Y aún está haciendo algo hermoso con el tuyo. Tu cuerpo puede ir más lento. Tu voz puede temblar. Las multitudes pueden haberse ido. Pero si alguna vez fuiste ungido por Dios, el fuego sigue ahí. Porque lo que Dios enciende, la edad no lo apaga. Puede que hoy te sientas más callado, más invisible, menos requerido. Pero el cielo sigue viendo la llama. No está en tus músculos. No está en tu experiencia. Está en tu espíritu. Hay un fuego dentro de ti. No de ambición, sino de propósito. Caleb conocía ese fuego. Tenía 85 años cuando se presentó ante Josué y dijo: «Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Ahora dame esa montaña». Josué 14, 11-12. No pidió comodidad. Pidió desafío. Porque el fuego aún lo sostenía. Eso hace la unción. No se retira, se refina. Jeremías lo dijo así: «Su palabra arde en mi corazón como fuego. Un fuego encerrado en mis huesos. Trato de contenerlo. Pero no puedo». Jeremías 29. Incluso cuando nadie escuchaba. Incluso cuando el profeta era rechazado, burlado, cansado por los años. El fuego seguía ardiendo. Puede que estés en una etapa donde otros piensan que tus mejores días ya pasaron. Pero Dios no termina con quienes aún arden por Él. Ese fuego en ti no es emoción. Es llamado. No necesita aplausos. No necesita una plataforma. Solo necesita oxígeno. Quizá hoy tu fuego no sea como antes. Tal vez ya no sea una llamarada pública, sino una llama constante. Un calor que sostiene, guía y permanece. Quizá cambiaste los reflectores por la luz de una vela. La oración por encima del protagonismo. El legado antes que la fama. Eso no es debilidad, es sabiduría. Dios no retira la unción con la edad. La concentra. Piensa en Juan, exiliado, envejecido, solo. Y fue precisamente en ese momento cuando Dios le entregó la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la edad no lo descalificó. Lo preparó. Puede que camines con bastón. Que ahora te llamen abuelo, abuela, jubilado o ex. Pero en el espíritu, aún eres peligroso para el reino de las tinieblas. Todavía ardes con la santidad de una obediencia larga y constante. Aún puedes soltar una palabra en el momento justo, derribar fortalezas con oración y guiar almas perdidas hacia la cruz. Llevas fuego. Y ese fuego no nació de ti. Vino del que lo encendió. Y Él es eterno. Así que no dejes que el enemigo te diga que te has apagado. No permitas que esta cultura te convenza de que ya terminaste. Tu llama aún importa. Tu intercesión todavía transforma cosas. Tu presencia predica sin necesidad de micrófono. Y tus últimos años pueden ser los más ungidos de todos. Porque el fuego no le teme a la edad. Solo teme a una cosa: al abandono. Pero si has permanecido cerca del altar, si has dejado que Dios avive las brasas en cada estación, escucha esto. Todavía llevas fuego. Y este mundo aún necesita su calor. Pensaste que era tu temporada de sombra. El tramo callado después del fuego. El tiempo de recuerdos, no de movimiento. Pero el cielo dice otra cosa. Tu tiempo no ha terminado. Tu aliento no es en vano. Tu historia no se ha cerrado.
Eclesiastés 3 no dice que hubo un tiempo. Dice que hay un tiempo. Y si aún estás aquí, aún oras, aún amas a Jesús, entonces el tiempo es ahora. No para actuar. No para tratar de revivir tus años jóvenes, sino para caminar con profundidad. Este es el tiempo de dejar legado. El tiempo de impartir sabiduría. El momento donde el susurro de un santo fiel puede sacudir a una generación perdida en el ruido. No necesitamos más plataformas. Necesitamos presencia. Deja que los jóvenes construyan rápido. Que corran con fuerza. Pero deja que los mayores carguen las raíces. El roble no necesita moverse con el viento para probar su fuerza. Su sola permanencia es testimonio. Y si tu vida ha sido edificada sobre Cristo, entonces tu quietud es un sermón. El diablo odia a los santos envejecidos, porque no pueden ser engañados. Han visto demasiado. Han sobrevivido demasiado. Y saben dónde arde el fuego verdadero. Así que a cada creyente que se ha sentido relegado, olvidado, infrautilizado o demasiado viejo, no has terminado. Estás empezando una nueva clase de utilidad. Una que el mundo no siempre sabe medir, pero que el cielo recompensa eternamente. Puede que no te sientas fuerte, pero Dios no pide fuerza. Él busca fidelidad. Tal vez ya no tengas la energía para viajar, liderar o hablar. Pero tus oraciones aún mueven montañas. Y tu vida puede convertirse en el altar, donde otros aprendan a arrodillarse. ¿Para quién se ha preguntado si ya fue dejado a un lado? Para cada alma que creyó la mentira de que la edad trae irrelevancia. Dios, habla resurrección. Gracias por los años que han caminado contigo. Por las batallas que enfrentaron. Por las lágrimas que sembraron en silencio. Esas que nadie vio. Pero tú las contaste una por una. Recuérdales que el propósito no depende de la velocidad, sino de la rendición. Muéstrales que su presencia tiene peso. Que su historia todavía habla. Que sus manos aún son santas. Y que sus mejores días no quedaron atrás, sino que apenas están comenzando. Dios, levanta una generación de ancianos que ardan con un fuego silencioso. Déjalos enseñar. Déjalos orar. Déjalos profetizar. Déjalos portar tu gloria. Y cuando el mundo deje de mirar, que el cielo se incline y diga: bien hecho. Porque tu reino no olvida a los fieles. Los corona. Si llegaste hasta el final de esta enseñanza sobre el propósito y el paso del tiempo, gracias. Eso significa que no solo tienes curiosidad. Tienes hambre por la verdad. Y eso es raro. Nuestra esperanza es que esto no solo te haya informado, sino que haya despertado algo dentro de ti. Un recordatorio. Un envío. Quizá incluso un llamado nuevo de parte de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, sabes que hay mucho más disponible. Sin anuncios, sin distracciones, en nuestro sitio web. Cada libro de la Biblia, cada profecía, cada tema. Organizado para ayudarte a profundizar en tu caminar. Y si prefieres leer o estudiar sin conexión, nuestras ebooks fueron diseñadas para eso. Muchas de nuestras enseñanzas más vistas ahora están escritas para estudio personal o en grupo. No estamos aquí para hacernos virales. Estamos aquí para ir más profundo. Y si ese también es tu anhelo, ya formas parte de esta familia. Siempre lo has sido. Puedes apoyarnos compartiendo este video, suscribiéndote o explorando los enlaces que dejamos abajo. Cada clic ayuda a mantener viva la palabra y permite que otros encuentren lo mismo que tú hallaste hoy. Que Dios te hable incluso después de que este video termine. Que entres a cada lugar sabiendo que todavía llevas fuego. Y que nunca olvides esto. Él sigue hablando. Tú sigues siendo llamado.
Tu historia no ha terminado. Esto es Historias Bíblicas Profundas, donde la palabra habla más profundo.